También es importante remarcar que nuestro lado positivo va a ser de 50 a los 25 y de los 25 a los 0. ¿Por qué nuestra tensión de referencia es de 25? Bueno, pues porque la tensión que se les está suministrando a los MOSFET va a ser de 50 volts. Bueno, y así es más o menos como debe de ir modificándose nuestra señal. Nuestra señal senoidal o cuasi-senoidal. Ahora, otro circuito que nos ayuda para entender los inversores es la inductancia, colocarle un inductor, perdón. Este inductor, ¿qué nos va a hacer? Bueno, como ya sabemos, nuestro elemento de estudio es la resistencia 9. Entonces, ahí se señala la inductancia. Entonces, como dijimos anteriormente, nuestra corriente en el MOSFET 1 va a ser positiva, pero como tenemos nuestra inductancia aquí, junto con nuestra resistencia en serie, lo que va a hacer esa inductancia es que va a invertir este sentido de la corriente. Y eso va a pasar de la misma manera con nuestro MOSFET 2. Nuestro sentido, dijimos que iba a ser para acá, y con la inductancia la va a invertir. Ahora, nosotros se podrán preguntar, ¿cómo es que va a trabajar con la corriente invertida? Como ya se ha mencionado antes también, los MOSFET van a tener un diodo de libre camino o de drenaje. Esto nos ayuda al momento de invertir la corriente porque por ahí va a pasar la corriente. Ahora vamos a pasar a las gráficas. Ok, esta línea amarilla sigue siendo la corriente de nuestra resistencia 9. Si se dan cuenta, cuando inicia a nuestro MOSFET 1, va a empezar a cargar la inductancia, pero va a llegar un momento en que se va a empezar a descargar. Esto va a ocurrir antes de que el siguiente MOSFET se encienda y vuelva a cargar nuestro inductor. E igual, aquí nuestro inductor se va a empezar a descargar y cuando ya no tenga energía va a empezar a disiparla, a liberarla. Entonces, si se dan cuenta, esto pasa antes de que se encienda nuestro siguiente MOSFET, que sería el lado bajo. Entonces se enciende nuestro MOSFET 2 y empieza a volver a cargar nuestra inductancia. Y así consecutivamente. Bueno, las aplicaciones que nosotros tenemos, las aplicaciones que nosotros tendremos del inversor van a ser normalmente para nuestros recursos naturales, que es paneles solares, energía eólica, ya que esta energía es constante. Entonces, para nosotros poderlas utilizar, vamos a tener que utilizar un inversor. También nos va a ayudar para el principio de las fuentes conmutadas. Bueno, voy a prender mi cámara para mostrar el circuito básico, que son los dos interruptores, el transformador, y en lugar de capacitores yo utilicé resistencias. Permítanme. Bueno, aquí está. Perdón. Aquí está ya nuestro circuito, que es el transformador, los dos transistores y las dos resistencias. Lo vamos a conectar aquí. Vamos a utilizarlo con dos focos.
Entonces, la primer fuente de alimentación que estamos utilizando es de 9 volts. Entonces, aquí pues nuestro foco enciende muy poco. Esto también va de la mano con lo que dijimos al principio, que si se le introducen bajo voltaje, nosotros obtendremos bajo voltaje a pesar del transformador que nos está ayudando a elevarlo. Y bueno, si nosotros tratamos de conectar a una bombilla normal, pues no lo va a encender. Pero si nosotros, permítanme, si nosotros, ay, ya estoy poniendo la cámara. Si nosotros introducimos una fuente más grande, pues nuestro voltaje va a ser mayor. Y este voltaje sí nos va a ayudar a encender la bombilla más grande. Y con eso terminaría mi explicación, profesor. Gracias, Diana. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? Sí, profe. Adelante, levanten la mano y les doy la palabra. Adelante, Eric. Había dicho que se llama, la señal que se tiene se llama señal modificada o algo así. Sí, nosotros en el inversor vamos a tratar de obtener una señal modificada o cuasi senoidal, que es la que va a ir como en escaloncitos, pareciéndose a una senoidal. Ok, sí. Gracias. Mendoza. Sí, habías dicho que, bueno, ocupaste dos fuentes de entrada. Habías dicho que ocupaste una de 9 volts. ¿Esa cuánto te entregaba en tu carga de salida? Ah, esa en mi carga de salida me entregaba 76 volts. Con una fuente de alimentación de 9 volts. Ajá. Ah, y ocupaste tu transformador normal de forma inversa, ¿no? Quiero pensar. Sí, exacto. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Rosendo. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, ok. Bueno, tenías ahí la señal modificada, pero dices que no se asemeja mucho a la senoidal perfecta. ¿Hay alguna forma de hacerlo un poco más apegada a ello o hay más formas de como... Ahora sí que cuando hacemos la fuente inversora de alterna directa, pues se puede llegar a tener totalmente una línea recta, ¿no? O lo más parecido posible. En el caso del inversor, que aparte de lo que mencionaste, ¿hay alguna otra alternativa de que se parezca más a la señal senoidal, ahora sí que perfecta como lo mencionaste? Ok, sí, sí hay otras maneras, pero eso es ya, bueno, eso no las investigué muy bien. Cuando tú compras por ejemplo, un panel solar para tu casa, entonces en ese panel solar te van a agregar un inversor y esos inversores son los que sí te van a dar como la señal pura. Obviamente no lo van a publicar en internet porque pues es su trabajo, pero sí, sí se puede llegar a una señal senoidal pura con un inversor, pero eso ya Es no más es nuestro. detallado, ¿no? Sí, Ah, ok, muchas gracias. ¿Puedes presentar otra vez, Diana, por favor, para que vean tus compañeros esa señal? sí, profesor.
Esa. Ok, hay una onda pura, una modificada y una onda cuadrada. Entonces ahí en la que se utiliza mucho para los inversores, por ser la más sencilla, es la cuasisenoidal, que es la que su compañera presentó en las gráficas, ajá, de la respuesta del sistema. Entonces, por ejemplo, en la modificada que presenta su compañera tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conmutaciones. Ajá. Entonces, eso hace que, adelántale un poquito, Laura, otro poco más, hasta donde está tu simulación, más adelante. Otra. Bueno, ahí está la que pusiste anterior en el gráfico para que lo vean tus compañeros. Esa. Entonces, si observan, fíjense, cuando se varía en la cuasisenoidal, se va haciendo más ancha o más pequeñita la senoidal. En amplitud, ahí no se ve. Ajá. No se ve que se modifique la amplitud, pero sí la representa en la intensidad del foco, que fue lo que nos trató de enseñar su compañera ahí con la fuente. Ajá. Entonces, si ustedes ahora veanla en la senoidal modificada del lado derecho, si ustedes incrementan la cantidad de conmutaciones que tiene el sistema, pues las corrientes que aparecen en la cuasisenoidal, ahora sí dale la que sigue, por favor, Diana. Esa es la cuasisenoidal, pero cuando agregamos una inductancia, vete a las que sigue, Diana, por favor. Que sería como si su compañera estuviera atrás, como si estuviera conectando el transformador. Esto es lo que veríamos, porque por eso está la inductancia ahí. Entonces, esas corrientes que están mostrando en amarillo, eso es lo que vería a la salida el sistema, ¿sí? Pero si nosotros switchamos mucho más rápido, aquí nada más estamos haciendo 2 switcheos. Entonces, eso se va a ir pareciendo más y más a una senoidal, pero como decía su compañero, cuando vamos de corriente alterna a corriente directa, podemos obtener casi una línea recta dependiendo de la carga, el condensador o sea, el filtro de rizado. Entonces aquí va a pasar algo muy similar. Esa corriente alterna va a tener un rizo ahí que va a depender de la frecuencia de conmutación. Por eso es que cuando queremos hacer una senoidal lo más parecida a la pura, se switchea, vamos a ver más allá adelante que pues para inversores se switchea a 20 kHz, ¿no? Entonces la señal de corriente que veríamos ahí se parecería más a una senoidal. Está muy bien, Diana. Acuérdense de compartir de subir al Classroom sus presentaciones porque sus compañeros necesitan tener acceso a ellas. Entonces, no se les voy a olvidar subirlas a todos. Por favor, Diana, sube tu presentación para que puedan estudiarla los compañeros. Gracias, Diana. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de que pasemos con alguno de sus compañeros? ¿Pregunta? Sí, profe. Bueno, no sé si Diana, investigaste algo acerca de cómo varía la frecuencia en este circuito. ¿En cuál circuito? ¿En el del IR21 o en el del inductor o en el del transformador o cuál? Bueno, cómo varía la frecuencia en la tensión de salida. O si se puede, no sé si investigaste algo acerca de eso. Salida. Bueno, en KiCad lo que nos podría hacer, ya que pues, es el software que nos va a ayudar, es modificar el ciclo de trabajo. Por lo que ya entendí, es modificar el ciclo de trabajo y entre tú lo hagas más pequeño, pues se va a hacer la onda más grande. No sé si el profesor también nos pueda. Bueno, ahí fíjense que hay, a lo mejor en control de máquinas, ya lo vieron, pero hay un control que es por variación de frecuencia, que es el que me imagino que está haciendo referencia
Mendoza. Ajá. Entonces, un motor de inducción es una máquina asíncrona. Entonces, cuando ustedes lo alimentan con 60 Hz, les va a dar ahí 3200 o 3000 X, dependiendo del número de polos que tenga. Ajá. Pero tiene un pequeño desfasamiento, le llaman sleep en inglés, en el cual está la frecuencia de alimentación y el motor gira casi a la frecuencia de alimentación. Entonces, eso significa que si nosotros variamos la frecuencia, podemos variar la velocidad. Ajá. Ese es un control para variar la velocidad del motor de inducción. Y eso lo único que tendría que hacer su compañera en el cuasisenoidal, en lugar de ponerle una frecuencia, un periodo de 16 milisegundos, 16.6 milisegundos para que nos dé 60 Hz, pues tendría que ponerle 10 Hz con su respectivo duty, o 5 Hz con su respectivo duty para modificar la frecuencia, o 20 Hz para modificar la frecuencia. Ajá. Revísate a tu gráfica, Diana, para que veamos eso. En lo que hizo Diana, nada más modificaba la amplitud, que eran en lo de los foquitos donde nos enseñaba. Ajá, más atrás. Más atrás. Ahí, si se dan cuenta, su compañera nos puso ahí que si variábamos el duty, ese es variando el duty, pero dejando la frecuencia constante. Ajá. Entonces, vamos a obtener mayor o menor amplitud. Ajá. O sea, vamos a darle mayor salida de energía. O sea, si están de acuerdo que si tengo el duty más ancho, voy a tener mayor cantidad de tensión en la salida, ¿no? Ok, ¿cómo variaría la frecuencia? Pásate a la gráfica donde está tu circuito, Diana. El circuito, ¿no? La respuesta. Bueno, ok, sí, ahorita regresamos ahí. Ahí, fíjense. Su pulso tiene 9.5 y luego tiene 24 micros. ¿Ah? Pues tendríamos que variar esa parte, exactamente. Ajá. Hacerlo dependiendo de qué ancho querramos en el duty y el periodo, que sería el de 24 micros. ¿Vale? Pero hay otro tipo de control. Esto es muy importante. Hay un control que se llama control escalar. ¿Quién sabe qué es control escalar, muchachos? A ver, Mendoza. Sí, profe. Ajá. ¿Me levantaste la mano por la pregunta o porque ibas a responder qué es control escalar? Ah, fue por la pregunta. A ver, baja la mano. ¿Quién sabe qué es control escalar? Aldo, adelante, Garrido. Según tengo entendido, es el control que se realiza por medio de la variación del voltaje y de la frecuencia. Así es, así es. Entonces, una mejor respuesta en el control de un motor de inducción no solamente es que varíen la frecuencia. Regrésate a tu, a donde se mueven las señales, Diana. Ahí solamente está variando la amplitud, entonces no sería un control escalar. Tendríamos que variar la frecuencia directamente proporcional a la amplitud para que pudiéramos hacer un control escalar. Ajá. Gracias, Garrido, ya te noté tu participación. No solamente existe control escalar, existe control vectorial. Ajá. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que hace el control vectorial es que, imagínense, tienen su motor de corriente alterna que está recibiendo este tipo de señales y pues es muy difícil controlarlos. ¿Por qué? Porque tiene 3 señales senoidales de fase a 120 grados. Entonces ustedes tienen que controlar esas 3 señales para poder alimentar el motor. Pero tienen que medir su corriente, ¿no? Y esa corriente son 3 señales senoidales también. Ajá. Entonces lo que hacen es poner una transformación donde dejan los ejes X y Y fijos y esos fasores, son fasores porque están girando, nos deberían decirle control fasorial, pero el que lo inventó le dijo es control vectorial. Entonces, ¿cómo lo inventó? Pues lo puedo poner como quiera. Entonces, esos vectores que giran, que serían fasores, los proyectan sobre estas gráficas, sobre estos ejes fijos,
esas 3 señales senoidales, y de esas 3 señales senoidales con esos 2 ejes fijos, en lugar de tener 3, se producen 2. Ajá. Y cuando vemos esos dos fasores, ahora están desfasados uno del otro 90 grados. Y luego esa transformación le ponen otra transformación, pero que gira a la velocidad del campo. Ajá. Entonces, esos 2 ejes que están ortonormales giran a la velocidad del campo. Entonces, lo que vemos serían 2 señales de continua. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque podríamos controlar un motor de corriente alterna con los algoritmos que ya conocemos para controlar un motor de corriente directa, porque las señales que vamos a estar viendo después de estas 2 transformaciones serían muy parecidas a las que utilizamos cuando controlamos un motor de corriente continua. Por eso estamos viendo en clase cómo hacer el control para controlar primero un motor de corriente continua y luego controlar un motor de corriente alterna. Sí, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo si es que no avanzamos lo suficiente. Gracias, Diana. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, que tengan para su compañera? Ok, perfecto. Pues si no hay más preguntas, gracias, Diana, otra vez. Levante la mano a quien le toca exponer. Adelante, en cuanto estés listo, Armando. ¿Ya se ve? Ya. Bueno, compañeras, buenos días. A mí me tocó lo que es el puente inverso, completo. El de la compañera había sido el puente medio. Este puente completo es una aplicación del IR2110, como lo había comentado la compañera, el cual es un driver de transistores MOSFET y tenemos como ventaja una salida de 10 a 20 volts con una corriente alterna de 2 amperes con varias aplicaciones. Aquí la principal diferencia con respecto al puente completo, al puente medio, es que las entradas de los pulsos altos y bajos se van a invertir en el siguiente IR2110, de modo que el del alto va a ir en el de bajo y el de bajo va a ir en el alto. Igual se tiene que aplicar lo que son unos capacitores que vienen por defecto como para igual cuidado del mismo circuito. Este es un inversor monofásico, el cual nos sirve para convertir la corriente directa en corriente alterna mediante pulsos, los cuales nos van a permitir modificar lo que es la amplitud y la frecuencia a lo que nosotros queramos. Eso es lo que se respondió hace rato con respecto a lo del cómo se varía respecto a las entradas. Y esto nos dará una señal cercana a lo que nos llega a nuestras casas. Lo que se busca, como se había visto, es que mediante pulsos nosotros logremos lo que es una señal de corriente alterna senoidal. No va a ser igual de cierta manera, pues porque estamos trabajando con corriente directa y solamente estamos recortando ciertos voltajes para crear lo que es nuestra señal. Este es el circuito en KitKat. Como vemos, estamos aplicando los circuitos, bueno, los capacitores recomendados, que es el de 0.47 y 2.2 microfarads en acá y acá. En este primer circuito, nuestra corriente, cuando se active, se activará el Q1 y el Q4, de modo que la corriente girará en este sentido, pasando por la resistencia de carga y descargándose en el Q4 a tierra. Luego se activará el Q3 para el Q2 y se descargará en tierra, de modo que estamos trabajando, la ventaja de este circuito, que estamos trabajando con corriente alterna y
con un voltaje de 50. En el anterior estábamos trabajando con la mitad de lo que era la fuente con la que se está conectado los MOSFET. De este modo, nuestra gráfica nos quedaría así. Como estamos trabajando con un voltaje de 50 y una resistencia de carga de 40, nuestra corriente máxima que tendremos sería de 1.25, generada de esta forma. Esta es nuestra corriente de la resistencia de carga. Y esto es respecto a los pulsos. Si nos damos cuenta, solamente hay corriente cuando los pulsos están en alta. Y esto es la corriente respecto a las fuentes de 50. Tenemos que cuando hay 50, pues está la corriente, y cuando está el otro 50 está la corriente. ¿Por qué es este negativo? Porque la corriente en este caso, cuando nosotros activamos pues la corriente es inversa y pasa de esta forma. Siendo que es un voltaje negativo y por lo tanto nos va a dar un amperaje negativo. Hay distintos modos de hacer la conmutación entre las fuentes para que den los disparos más rápido. Entre ellas está lo que es el unipolar y el bipolar, para que se vea de mejor forma la señal de salida. Igual tenemos lo mismo que se aplicó en el anterior, que es la carga con inductancia y resistencia, que es poner una inductancia a la salida con la resistencia de carga. Igual se hace lo mismo, se puentean de los pulsos al siguiente IR, de modo que en este caso la inductancia lo que va a hacer, como sabemos, almacena lo que es la corriente. La corriente también es energía. Entonces, esta energía cuando dejan de trabajar en el ciclo de trabajo, esta energía se regresa a la fuente y nos hace aparecer un pico de tensión. Esta es la corriente respecto a la carga. ¿Cómo es que se ve? Esto es respecto a los pulsos. Si se dan cuenta, empieza a disminuir cuando dejan de conducir ambas, o cuando están apagadas. ¿Por qué? Porque no hay cómo se genera esa corriente y esa corriente es inversa. No sé si me explico. Que cuando uno deja de conducir, la corriente que está acá se regresa, de modo que nos da se invierte la corriente y por eso se ve esta cadencia y sigue con la misma cuando es el otro pulso. Esto es respecto a la fuente. Como vemos, les comenté que cuando deja de conducir uno, pues se hace un pico de tensión y nos hace aparecer un poco más de voltaje en lo que es la fuente. Si disminuimos el ciclo de trabajo, que es el duty cycle, podemos ver que nos genera una onda más parecida a lo que es una onda senoidal, pero con ciertos picos. Igual tenemos también varios peligros que son el hecho de que las fuentes pues no tengan el tiempo pues de cuidado de que se activen al mismo tiempo, porque si las activamos al mismo tiempo podemos destruir lo que son los MOSFET. Para esto se ocupa lo que son las conmutaciones, pero por 4. Esto quiere decir que cuando nosotros queremos 4 estados de conmutación, conectamos 4 fuentes de pulsos. Cada pulso se va a ir activando uno detrás del otro. Como podemos ver, aquí se va. Entonces, de modo que se activará uno, después se activa primero creo que después y después este. Así. Estos son los pulsos en el primer circuito integrado IR y en el segundo circuito IR. Esta sería nuestra corriente en la carga. Como vemos, primero empieza con unos picos y después ya no se le da tiempo a la inductancia de generarnos esos picos y tenemos una corriente pues constante en ciertos puntos. Esta es nuestra corriente respecto a los pulsos. Como vemos, cuando tiene ciertos momentos cuando se inicia, pues tenemos una corriente constante.
y esta es la corriente contra los pulsos. De modo que cuando, por ejemplo acá, cuando ambas están conduciendo y se activa y dejan pasar lo que son las dos voltajes, tenemos estas corrientes. Y la inductancia nos sigue generando, pero ya no tanto como en este caso de la comparación con los otros. No nos está cerrando tal cual el pico en la corriente y nos deja mantener una corriente constante. Para que nosotros generemos lo que es una corriente alterna, más parecida a lo que hemos visto o lo que estaban explicando hace un momento de esta forma, lo que tenemos que ir a hacer es modificar los tiempos de conmutación en las fuentes para que podamos generar más pulsos y de esta forma se genere más lo que es la señal de corriente. Y eso sería todo de mi parte. ¿Alguna pregunta para su compañero? Adelante, Castillo. Había dicho que, bueno, el compañero Adolfo había dicho que a partir de una señal de cuadrada se intenta llegar a una senoidal, o no escuché bien eso. Bueno, se supone que nosotros con la corriente, bueno, con la fuente de pulsos, lo que vamos a hacer es ir activando los MOSFET, ¿no? Entonces estos MOSFET, cuando están conectados a una fuente y nosotros le empezamos a mandar los pulsos, la vamos a ir recortando en ciertos momentos para generar ese escalamiento, como bien dicho. Sí, sí te contestó, Eric. Sí, Ok. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lisbeth. Profesor, no es el compañero, sin embargo, es sobre las presentaciones. Ve que dijo que teníamos que subir unas presentaciones, pero los primeros que expusimos, por ejemplo, yo con lo del TEAC, no sé si también tendría que subir la presentación o hacer una presentación y subirla. Sí, también para que todos tengan la información que se presentó de todos, ¿no? Por favor. Ok, profesor. De Alba. Bueno, profesor, referente a lo que dijo mi compañero, es que, por ejemplo, a mí me dijo que no hiciera una presentación como tal, que solo diera la explicación del circuito, entonces también tendría que ser una presentación. Sí, una presentación o un trabajo, un escrito para que tus compañeros, o sea, los que no hicieron presentación, hagan un pequeño resumen de lo que presentaron. De todos modos, su trabajo ya está en los reportes de sus compañeros. Ajá. O sea, ahí no hay tanto problema porque ya fueron de las pasadas. Las que más me preocupan o las que más me interesan ahorita son las que estamos exponiendo apenas. Es que, por ejemplo, yo expuse la semana pasada, entonces a usted solo me dijo que presentara el circuito. ¿Cuál fue? No, el Cook. El Cook, por ejemplo, el Cook ya lo revisamos en el examen pasado. Entonces ahí no te digo, no tendrías tanto problema, pero sí los que van a venir en este examen. Después del Cook. No es cierto, perdón, el Cook sí va a venir en En el ¿no? Cook sí es muy importante, sí es muy importante que lo subas. Digo, ya tienen la información de los dos libros, ajá, pero también es importante que tengan la parte que tú hiciste. Ok, profesor. ¿Más preguntas, muchachos? Entonces, era Rodríguez Pérez Armando Adolfo, ¿verdad? Sí, con el puente completo. Gracias, Rodríguez. Lo que mencionas, compañero, al final, fíjense que habíamos platicado sobre que regularmente se trabajaban en estados complementarios. Ajá. Pero en el último ejemplo que puso su compañero es lo de modulación de vectores espaciales.
Por eso se switchean individualmente cada uno de los interruptores en el puente completo. Entonces, hay que estar atento en esa parte porque no nada más podemos hacer conmutación complementaria, sino como mencionamos, compañero, y es muy importante, podemos accionar cada uno de los interruptores para poder generar este otro tipo de señal de corriente alterna. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Quién falta, muchachos? Creo que son todas, profe, por el día de hoy. Son todas. Ah, perfecto. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, muchachos. Se quedan los muchachos del que se quedaron la vez pasada, por favor. Los demás ya se pueden ir. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Por fin.